Gracias por estar aquí de nuevo, otro domingo más, como les había dicho anteriormente. Como les estaba aquí, llega la pregunta y me hacen una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando una persona muere? Y entonces el mensaje de hoy, vamos a hablar sobre la muerte, vamos a hablar sobre cuándo el espíritu pasa. Porque hay personas que dicen, no, que te quedas en un hoyo, te quedas latente, no, que vas rápido al cielo o vas rápido al infierno, o no, que vas a un lugar a esperar un tiempito y pagar tus penas y después vas al cielo. Entonces hoy, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, vamos a resolverle esa pregunta. Antes que nada, vamos a orar. Padre amado, Padre altísimo, ayúdanos, Señor, cuídanos, protégenos, Señor. Danos sabiduría, ayúdanos a entender la palabra de Dios. Ayúdanos a ser bíblicos, completamente bíblicos, Señor. Que no hayan opiniones personales, que solamente sea la Biblia. Gracias por tu misericordia y por tu perdón. Te alabamos, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvemos. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? Vamos a ver lo del PowerPoint en la mañana de hoy, como siempre. Más allá de la muerte es el título de nuestro mensaje en la mañana de hoy. Y para entender esto, vamos a ir a la parábola del rico con Lázaro. Yo quiero que ustedes oigan, lean, escuchen conmigo y quiero que sepan que la palabra Lázaro significa Dios ha ayudado. Es interesante como el significado del nombre Lázaro significa Dios ha ayudado. Es sumamente interesante. Sin embargo, el nombre del rico no sencillamente fue un rico. Hay muchos ricos, pero hay que buscarse el Lázaro. Hay que buscar que Dios nos ayude. Entonces, la parábola de Lázaro es en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y lee así: había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Púrpura son colores de realeza, colores de personas con dinero. Lino fino lo mismo, igual. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces se nota que es una persona de mucho dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro, un mendigo, un homeless, una persona que no tenía mucho dinero, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Quiero aclarar algo aquí. Lo siguiente: el rico no fue por rico al infierno, sino fue porque no tuvo misericordia del pobre. El rico tenía para darle al pobre, pero no lo hizo. Y por eso es que él no va al infierno porque es rico. Uno puede ser un buen cristiano y tener mucho dinero. Eso le llaman administración. Dios te da la sabiduría para administrar. Pero ese no es el tema de hoy, ese es otro tema. Continuamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murieron las dos personas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Quiero aclarar algo aquí. Hades es en griego lo que es el hoyo donde le entierran. Pero aquí Hades lo están usando como infierno para identificar lo que es el infierno. ¿Por qué sabemos eso? Porque está diciendo que estaba en tormento. Entonces, el significado de Hades es básicamente el hoyo donde te entierran. Pero como estaba en tormento, están usando la palabra Hades como una sustitución para llamar infierno. Entonces dice, estando en tormento, vio de lejos a Abraham. Vio de lejos. Abraham no estaba allí.
lo vio de lejos y a Lázaro en su seno. Significa, entre la cultura judía, el seno de Abraham era sinónimo del cielo, de estar bien, de ir con Dios. Porque como Dios bendijo a Abraham, pues entre la cultura judía, ellos decían, la persona que muere va al seno de Abraham, básicamente va al cielo. Entonces, por eso es que define el seno de Abraham. Ok. Y murió también el rico y fue sepultado. Y Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Miren la desesperación que tenía esta persona en el Hades, en el infierno, que deseaba por lo menos sentir un poco de refrigerio en sus labios, de tanto tormento que estaba sufriendo, de tanto tormento que tenía. Dice así, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Quiero aclarar esto porque por ahí hay personas diciendo que el seno de Abraham se encuentra en el Hades también. Y eso no es cierto. El Hades se identifica como el infierno, lo que la Biblia identifica como el lago de fuego y azufre. Según la cultura judía, el seno de Abraham lo identifican como el cielo, un lugar de descanso, un lugar de paz, de tranquilidad. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lamentablemente, nosotros no podemos ir allá. Y lamentablemente tú no puedes venir acá. Es una pena. Pero seguimos. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y vuelvo y le repito porque es que es bueno la repetición. ¿Por qué es atormentado? Porque él pudo hacer lo bueno y no lo hizo. La palabra de Dios dice, al que puede hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta. Mire, yo le voy a decir una cosa. La peor persona para juzgar soy yo. Yo no puedo juzgar a nadie. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñar la palabra de Dios. Mi trabajo es exhortar hasta mí mismo, seguir al pie de la letra lo que la Biblia dice. Mi trabajo no es juzgar. El que me conoce personalmente sabe que yo no juzgo a nadie. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es una exhortación para hacer lo que dice la palabra de Dios. Ok, dice así. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que Abraham está identificando aquí? Hay que escuchar, hay que abrir nuestro corazón para tener entendimiento. La persona terca, la persona que no quiere entender, nunca va a entender aunque un muerto se le presente. Tenemos el ejemplo en la Biblia que el burro tuvo que hablarle al profeta, al falso profeta. Entonces, ¿qué estamos hablando? A la palabra de Dios, a los profetas tienen. ¿Quiénes son los profetas hoy día?
la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Lo que diga la Biblia hay que hacerlo. Hay que tratar de continuar viviendo la Biblia. Vamos a continuar a ver qué es lo que está pasando, porque es que se pone muy interesante. Y vamos a Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Y dice así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que oyeren vivirán. ¿Qué estamos hablando? La palabra de Dios dice en la Biblia, dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, pero que también nos dice que el que oyere la voz de Dios vivirá. Entonces, todavía hay tiempo, todavía tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo, de leer la Biblia, de orar, de arrepentirnos, de abrir nuestro corazón para que Cristo entre en nosotros y así, a través de la lectura y la oración, poder ir aprendiendo y hacer la voluntad de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Oh, ¿y quién hace juicio? El Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la autoridad. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para el buen camino? La palabra de Dios nos dice que tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. Porque el que no acepta a Cristo como Salvador, hace a Jesucristo, hace a Dios mentiroso. Y esa es la condenación. Que hicieron a Dios mentiroso. No le creyeron a Dios cuando Él dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted sigue leyendo Juan 3:17 y 3:18, lo dice, que por no haberle creído al Padre, por haberlo hecho al Padre mentiroso, es que se gana la condenación. Eso es lo que viene sucediendo. Ahora, vamos a continuar. En Apocalipsis 20, versículo 6 dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bendecido. Entonces nos dice, es una bendición. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Entonces, ¿usted quiere participar en la primera o en la segunda resurrección? Porque la primera resurrección dice que es para vida, pero la segunda resurrección es para condenación. ¿Quiénes participan en la primera resurrección? Toda aquella persona que haya creído en Cristo como Salvador. Y lo demuestre con sus actos. Porque ese es el problema. Hay muchas personas llamándose cristianos, pero hay pocas personas demostrando el cristianismo. Cuando usted dice que es cristiano, lo demuestra. Y como le dije, estas palabras del día de hoy son palabras de exhortación. No vaya a pensar que estoy juzgando. Yo no soy quien para juzgar. Yo solamente exhorto y enseño la palabra de Dios. Dios me llamó para enseñar la palabra. Eso es lo que estoy haciendo, enseñando la palabra de Dios. La primera resurrección para vida eterna. La segunda resurrección para el lago de fuego. Usted escoge, está en sus manos. Ahora, quienes van a gozar de la primera resurrección van a estar gobernando el mundo por 1000 años cuando venga el milenio. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los de la segunda resurrección?
Eso lo vamos a ver ya mismo. Dice Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esos son los de la primera resurrección. Dios les va a limpiar las lágrimas. Dios les va a ayudar a que no se acuerden de absolutamente nada malo que haya sucedido en sus vidas. Dios los va a cuidar. La palabra de Dios dice que Él va a ser el Padre y nosotros sus hijos. Eso está en una mano. Ahora, ¿qué tenemos en la otra mano? Nos dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda resurrección. Aquella persona que nunca aceptó a Cristo como Salvador y que no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Quiero que leamos Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Algunas personas creen que el diablo tiene un contrato con Dios y que todas las personas que son muertas, Dios se las manda al diablo para que el diablo los torture. Eso no es cierto. El lago de fuego es creado para torturar a Satanás, al falso profeta y a la bestia. Para eso fue creado. Lamentablemente, muchos de las personas de nosotros, los seres humanos, que no quisimos creer en la palabra de Dios, que hicimos a Dios mentiroso, que lo creamos y que no le creímos para nada. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a perdonar? Si nosotros no creemos en Él. ¿Cómo Dios va a decir, pero si tú no crees en mí, cómo voy a poder salvarte? Si tú no obedeces mis estatutos, mis preceptos, tú no obedeces lo que yo te digo, ¿cómo voy a poder salvarte? Entonces, lamentablemente, el lago de fuego es creado para esas personas también. Dios no quiere condenar a nadie al infierno o al lago de fuego. Dios no quiere condenar a nadie. Pero lamentablemente, por la incredulidad del ser humano, Dios tiene que enviarlos al lago de fuego. Es una pena. Porque Dios no quiere, o Dios, el plan de Dios no es crear una humanidad para destruirla en un lago de fuego. El plan de Dios era crear una humanidad para cuidarlos como hijitos. Lamentablemente esos hijitos no quisieron creer. Y pues tienen que pagar las consecuencias. Cada quien corre una carrera y cada quien al final del camino, cuando se abran los libros, vamos a pagar la consecuencia de la carrera que hemos corrido. Unos para bien y otros para mal. Dice así en Apocalipsis 21:8, bien claro, y vamos con calma. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un tema serio. Es un tema serio. Estamos hablando donde usted no es más nadie, donde usted quiere pasar el resto de su eternidad, en el cielo o en el infierno. Es usted. Usted toma la decisión. No, que yo quiero esto. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? No sé. Bueno, pues entonces hay que estudiar la palabra de Dios. Lo que diga la Biblia, entonces yo pues voy por ahí. Miren cómo, y vamos a ir poquito a poquito. Yo quiero que vengan esto. Proverbios 6,
versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos son la persona que se lo cree, el creído, oh, yo soy más que tú. Esos son ojos altivos. La lengua mentirosa, cuidado con decir mentiras. Las manos derramadoras de sangre inocente, cuidado con los que le gusta matar. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa persona que siempre está maquinando hacer el mal, que esa persona que conoce a cualquiera otra y lo único que piensa es en hacer daño, cuidado, porque eso lo aborrece Dios. Y cuidado que entonces tu conversión cristiana no sea de corazón, porque se supone que un cristiano no actúe así. El corazón de máquinas pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Esas personas que cualquier cosa que sea ilegal, a mí me gusta hacerlo. Cuidado con eso. El testigo falso que habla mentiras. Volvemos el mentiroso y este es peor, porque este está en difamación. Este está usando sus mentiras para meter en problema a otros. O sea que cuidado también que algún día, por yo ser amigo de alguien, no me vaya yo a poner a decir una mentira por sacar a mi amigo de problemas y vaya a caer aquí. Cuidado con eso. Y el que siembra discordia entre hermanos. O sea que entonces estas personas que van a la iglesia, pero empiezan con el chismoteo, empiezan con el cuchicheo y empieza que si el hermanito va aquí, que si aquel se vistió feo, que si el pelo de la otra, que si los pantalones del otro, que si el pastor esto, que mira, usted va a la iglesia a adorar a Dios. Yo mi carrera, tú la tuya. Tú no sabes la condición en que yo estoy. Tú no sabes mi condición económica. Tú no sabes mi condición de salud. Tú no sabes, pues entonces no somos para juzgar. Nadie puede juzgar a nadie. Ahora, todos nos congregamos en una iglesia para alabar a Dios, para cargar las baterías para la semana. Necesitamos cargar las baterías porque el mundo está tan malo que yo necesito un lugar de refrigerio que me enseñe la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hablar la palabra de Dios si lo que voy es al chisme? ¿Voy a salir con mi mente clara? No. Voy a salir con mi mente contaminada, buscando más chisme. Alimente su vida leyendo la palabra de Dios, estudiando, orando, escuchando la palabra de Dios. No alimente su vida con la vida de los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, miren este otro. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare, ¿qué es ayuntar? Se juntase con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes incrédulos, los abominables. Yo le voy a decir una cosa. Volvemos, yo no soy quien para juzgar. No soy quien para juzgar. Tengo amistades homosexuales. Y las adoro y las quiero. Y si necesitan un favor mío, santo y bueno, y estoy con ellos. Ellos lo saben. Yo se lo he dicho. Mira, yo soy pastor y tú sabes bien que estás cometiendo pecado. ¿Eso interrumpe mi amistad? No. A la iglesia que Dios me dio para administrar, porque es de Dios, yo solamente la administro, puede entrar cualquier persona. Puede entrar un homosexual, una mujer homosexual, lo que quiera, el que quiera, porque todos somos pecadores. La palabra lo dice, por cuanto todos pecamos o pecaron. Ahora bien, un título, una posición en la iglesia es diferente, porque yo soy pecador, porque somos pecadores.
Yo trato de hacer el bien. Yo trato de seguir la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que el que desea obispado tiene que ser irreprensible. ¿Y qué es irreprensible? Un ejemplo. Fulano es buena gente, pero fulana es tremenda persona. Pero una persona irreprensible, ese pero no existe. Fulano sabe mucha Biblia, sabe comportarse bien, es tremenda persona y ahí quedamos. Eso es una persona irreprensible, que nadie lo pueda señalar. Ese es el propósito de nuestra vida. Llegar a un punto de santidad, ser santo como nosotros, como Dios es santo. Llegar a un punto de santidad que nadie pueda decir, ese muchacho lo podemos señalar porque él cometió tal cosa. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Volvemos al versículo bíblico. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de hacer lo mejor posible. La palabra de Dios dice que Dios nos da fortaleza para superar cualquier tentación. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Caemos, sí caemos. Nos levantamos, sí nos levantamos. Dios nos ayuda a levantarnos, sí nos ayuda a levantarnos. Dios nos ayuda a levantarnos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Levantarnos y ve y no peques más. Entonces, tratar de hacer lo mejor posible para el Señor. Como les había dicho también, me hicieron otra pregunta de cuándo una persona va, cuando muere. Vas al hoyo, te quedas ahí, te quedas congelado un ratito, vas a un lugar que le llaman, ¿cómo es que le llaman? Le llaman la gloria de Dios, o le llaman para pagar unos pecados y después vas al cielo, o vas directo al infierno, o vas directo al cielo. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el tema. Porque es que volvemos, la idea es ser bíblicos. Lucas 22, 39 al 43 nos dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Interesante la actitud de ese tipo. Y es interesante porque fueron solamente dos malhechores. Entonces, para lo que vamos a hablar ahora mismo, hay dos tipos de personas. Uno dice sí y el otro dice no. Sencillo como es. Dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa cuando la persona muere? Si es creyente en Cristo, va al paraíso. Si no es creyente en Cristo, lamentablemente no va al paraíso. Va entonces al lago de fuego. ¿Cuándo? De cierto te digo que hoy, inmediatamente que mueres, vas al paraíso. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios tiene un plan. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que trabajar para obedecer. Este mundo se está cayendo. El mundo está despedazándose. Vemos cómo atacan las iglesias. Vemos cómo atacan la palabra de Dios. Vemos cómo cada vez el llamarse cristiano es un peligro. Estudie la Biblia. Pídale misericordia al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Tome decisiones de acuerdo a su palabra. Pida fortaleza. Pida sabiduría. Y ayúdenos. Sobre todo, crea en Cristo como Salvador.
Dios es bueno y lo que quiere es bendecirnos. Dios está siempre con nosotros.